Hola, buenas noches. De nueva cuenta estamos aquí en una charla. Tenemos al profesor, al maestro, al politólogo, que nos viene a mostrar, nos viene a platicar un tema, profe, que incluso usted ya lo trajimos aquí a la mesa y por eso le digo que usted debe decir el mes y el año y que la historia lo diga. Usted lo dijo que el tema de Nicolás Maduro es el tema que vamos a ver el día de hoy. Era un dictador y que se tenía que acabar. Y creo que tuvo voz de profeta y que para estas fechas, días pasados, lo capturaron. Buenas noches, profe. Bienvenido y pues gracias por el tiempo, profe. No, gracias. El agradecido siempre soy yo contigo y con los amigos del auditorio. Siempre soy yo el agradecido por la apertura de este espacio, por la posibilidad de llegar a miles de personas que son parte de tu auditorio y por la posibilidad de compartir algunas reflexiones con la gente. Esto me encanta a mí. Si algo me fascina en esta vida es hablar y escribir. Me encanta dar clases, me encanta dar conferencias y me encanta ser entrevistado. Así que yo pago porque me alquilen. Así es, profe. Pues mire, venimos a este tema y le digo, usted ya lo había sacado, o sea, usted ya lo habíamos traído a la mesa. ¿Qué implicaciones nos puede usted decir? ¿Qué implicaciones trae a México esta captura, profe? Bueno, sí, hago un preámbulo porque tiene que ver con lo que vamos a comentar. Ajá. Al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, nunca lo llamé presidente y no creo que merezca ese término. Uh-huh. Por dos razones. En primer lugar, porque quedó en la presidencia de la República de Venezuela, porque lo dejó ahí por dedazo el difunto Hugo Chávez. Hugo Chávez, sí. O sea, no llegó como producto de una elección popular auténtica, competida, transparente, democrática, sino que llegó porque el dedo del dictador previo, Hugo Chávez, ahí lo puso. Y los venezolanos, agradecidos con la economía asistencial del régimen, fueron a votar por él. Uh-huh. No por conciencia, no por formación política, no por formación cívica, no por amor y compromiso con la República, no, sino porque les pusieron a ese señor como candidato. Es lo primero. Por eso merece el término de dictador. Lo segundo, merece el término de dictador sobre todo después de que en 2024, en julio del 2024, si no mal recuerdo, el 28 de julio del 2024, perdió la elección presidencial frente a un líder opositor como Edmundo González Urrutia. Uh-huh. Edmundo González Urrutia le dio un revolcón electoral en las urnas a Nicolás Maduro. Le ganó la presidencia de la República con el 70% de los votos frente al pírrico 30% de los votos que obtuvo Nicolás Maduro. Y aún así, justamente por ser un dictador, no dejó el poder habiéndolo perdido, a pesar de que tenía todo a favor: órganos electorales, instituciones del Estado, gobierno, gabinete y además grupos armados sometidos en la sociedad venezolana para imponer su voluntad encima de la derrota electoral de la que había sido objeto en 2024, justamente el 28 de julio. Así que por esas dos razones merece el calificativo de dictador Nicolás Maduro. Aquí hemos hablado de él. Siguiente, habíamos previsto, yo me atrevía no a pronosticar ni a profetizar, me atreví a vaticinar que Nicolás Maduro, la única manera, una de las pocas maneras en las que podía dejar el poder era mediante la captura y detención de una fuerza internacional y de peso internacional como Estados Unidos. Eso es lo que finalmente ocurrió. La otra manera era que el pueblo se volcara a las calles y a las plazas para finalmente, urdir y cocinar en las calles y en las plazas la caída del dictador Nicolás Maduro. Lo primero se dio después de la elección del 24. La gente salió a las calles y a las plazas, pero vino la ola represiva del régimen para silenciar a los analistas, a los comunicadores y silenciar a los líderes populares de Venezuela que estaban en contra de él. Silenció a mucha gente,
reprimió a mucha gente y tengo la cifra propia de venezolanos, de que encarceló, después de cometer el fraude electoral y no dejar el poder en 2024, encarceló, o sea, hizo presos políticos a más de 4,000 venezolanos, partidarios de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Ya fue capturado, ya fue detenido, llegó bajo la condición jurídica de arresto a Nueva York y ya es preso, y no político, ya es preso del sistema penitenciario norteamericano, precisamente porque ha cometido por lo menos 4 delitos de alcance internacional que pueden ser juzgados en Estados Unidos. El delito central es narcoterrorismo y hay otros. Así es, profe. Y pues como usted lo dice, se hicieron dueños de como en el INE, o allá lo manejan como la cuestión electoral. Ellos eran dueños de la cuestión judicial, de la cuestión ejecutiva y también de la electoral. O sea, ya lo tenían copado, lo tenían agarrado. Por eso es lo que usted dice, cuando llegan ellos, cuando le logran ganar, no le hacen caso al pueblo, por decirlo así. Bueno, los regímenes populistas, casi todos los regímenes populistas, comienzan por desaparecer, cuando toman el poder, comienzan por desaparecer, digamos, la división de poderes. Sí. La anulan, la cooptan, la arrasan, la desdibujan y no había división de poderes. Aunque hubiera 3 poderes, obedecían a un solo poder. ¿Cuál? El del caudillo iluminado o carismático. Eso es lo primero. Lo segundo, los gobiernos populistas también tienen otra estrategia para colocar un personalismo político encima del todo de la República. Y esa estrategia consiste en eliminar a las instituciones democráticas del gobierno y del Estado para ser amos y señores de esos países donde solamente hay una voz cantante y sonante, que es la del dictador. Esa es la característica central de las dictaduras, y esto lo hizo desde luego la dictadura de Hugo Chávez, el chavismo de Chávez, y esto lo repitió desde luego la dictadura de Nicolás Maduro. Pero además, los gobiernos populistas, para capturar el poder y hacerse del poder casi a perpetuidad, lo que hacen es desaparecer una institucionalidad electoral independiente, autónoma, imparcial, creíble y jurisdiccional. La eliminan, la borran, la anulan, la cooptan, sea lo que sea, deja de haber una institucionalidad electoral confiable en esos países, y con todo capturado, son capaces de capturar también las elecciones, y son capaces de capturar las libertades de la opinión pública, y son capaces de confiscar y de anular las libertades y los derechos civiles. Entonces, son gobiernos absolutos, son gobiernos autoritarios cuando no totalitarios. Así es. Si tienes en la bolsa al ejecutivo, al legislativo, al judicial, a la policía y al electoral. Y encima al ejército. Exactamente. Al cual corrompen y lo cooptan y lo hacen parte de sus intereses. Es el mismísimo camino que ha seguido México desde 2018. Y a las pruebas me remito y nos remitimos. ¿Le van a salir con otros datos, profe? Los otros datos son falsedades. Los otros datos son mentiras patológicas. Los otros datos es el mundo de artificio en el que se movía y vivía este señor que ahora es el inquilino de Palenque. Los otros datos son falsedades redondas. Quien quiera creerlos, ese es su problema. Yo no creo en los otros datos. Yo creo en que en una sociedad democrática hay opiniones diferentes y divergentes e incluso contradictorias, pero de la contradicción nace la riqueza de la democracia. A 25 años que duró ese régimen en ese Venezuela, ¿por qué cree que se perpetuó tanto ahí, profe? Ese régimen después del chavismo, exactamente. Se perpetuó 25 años. Llegó el 2 de diciembre, digamos, el gobierno de Hugo Chávez. Si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, llegó el 2 de diciembre de 1998.
después de azonadas, una tentativa de golpe militar y otras cosas que hubo, llegó por la vía de las urnas, hay que reconocerlo, el 2 de diciembre de 1998. Así que duró en el poder, digamos que 26 años. 26 años duró en el poder. ¿Por qué se perpetuó? Es una muy buena pregunta. Me parece que se perpetuó por varios factores y por varias precondiciones que se dieron. Una, porque llegó ofreciendo a los electores venezolanos y al pueblo raso venezolano, llegó ofreciéndoles el oro y el moro, y casi todo gratis, casi todo en bandeja de plata. Esa es la primera razón de por qué llegó y por qué se perpetuó. La segunda razón, porque nuestros pueblos latinoamericanos, lo cual es un defecto, lo cual es una desventaja, es un inconveniente, nuestros pueblos latinoamericanos están faltos de mayor conocimiento, están faltos de formación política y cívica, están faltos de formación en el pensamiento democrático. Nuestros pueblos latinoamericanos padecen serios déficits en materia educativa y en materia cultural, y no se diga en materia artística. Entonces, estos déficits de la razón educativa, estos déficits de la razón cultural, son aprovechados por este tipo de merolicos que están surgiendo en el mundo desde fines del siglo pasado. Son aprovechados como una especie del capital de la ignorancia para empoderar proyectos vacíos por dentro. El populismo es un proyecto vacío por dentro. El populismo no lleva a ningún lado, solo a la ruina y al desastre. Eso está probado, no estoy inventando nada. Ahí está la historia. Entonces, me parece a mí que la ignorancia, los déficits educativos, la falta de cultura en todos los sentidos, es lo que contribuyó como aliado para empoderar a estos regímenes y para perpetuarlos en el poder. ¿Qué otra cosa puede ser motivo para explicar su permanencia en el poder? La otra cosa que puede explicarlo es lo que ya decíamos. Desmantelan toda la estructura del Estado, acaban con las instituciones democráticas, prohíben y persiguen la actitud crítica y finalmente terminan haciendo del Estado y del gobierno democráticos un erial, un grial, un desierto de la uniformidad en el que la única voz que suena y la única voz que se escucha es la del caudillo iluminado y la de su séquito de seguidores. Todos tienen un séquito de seguidores. Los tuvo Hugo Chávez, los tuvo Nicolás Maduro, los ha tenido López Obrador y los tiene la señora Sheinbaum en México. Entonces, me parece que esta es otra condición que explica la permanencia en el poder de este tipo de gobiernos populistas. El hecho de que tienen una gran habilidad para cooptar, para prohibir, para someter y para intimidar a mucha gente. Y hay otra condición, me parece una quinta condición que ayuda a la perpetuación de estos gobiernos en el poder. Esa quinta condición es que terminan siendo vistos por un pueblo ignorante y necesitado de creer en alguien, terminan siendo vistos como la última ilusión, como la última esperanza de una salvación nacional. Y ese rollo demagógico de la salvación nacional, soy muy responsable en esto, se lo comen o se lo tragan o lo digieren las masas ignorantes con una gran facilidad. Digo, lo digieren, se lo tragan con una gran facilidad porque no son coherentes con estas ofertas, estos gobernantes autoritarios y populistas. Porque lo primero que hacen, es decir, cuando llegan al poder y cuando se perpetúan en él, lo primero que hacen es terminar con la viabilidad del Estado, terminar con la viabilidad de la República, cancelar la viabilidad de la nación. Y la única viabilidad y la única factibilidad y lo único que tiene expectativas de desarrollo y de crecimiento en esos países es el personalismo populista del caudillo o del Mesías. Pero acaban con la nación, acaban con la estructura institucional de la República, acaban con el Poder Judicial, acaban con el Poder Legislativo. ¿Cómo?
sometiéndolo y maiciándolo. Acaban con el ejército sometiéndolo y maiciándolo. Es decir, astutos sí son, no inteligentes ni cultos. Perversos, astutos sí, perversos, malvados. Malvados. Así es. Usted dice, acaban con un estado. Pues, ¿cómo no lo van a acabar si no invierten, profe? Sabemos que usted también le da la economía, sabemos que el Estado se tiene que regir por la economía y de ahí es la base para poder subir o para poder caminar. Si no le abonas, si no le ayudas a la economía, si no ayudas al empresario, si no ayudas al emprendedor, si estás lejos de querer ayudar, lógicamente, pues esto no va a caminar. Ya lo hemos dicho aquí en esta mesa. Entonces, ellos a través del tiempo lo van socavando. Entonces, eso fue lo que llevó a la antigua Dubái, porque así se le llamaba a la Venezuela en esos años, antes de que llegara el socialismo, como usted dice, socialismo rancio, y eso acabó con esa economía, porque realmente estaba en el candelero Venezuela, profe. Los gobiernos populistas tienen dos características. Casi todas las funciones y las tareas y los deberes del Estado los ven y los ejercen de una manera patrimonialista. ¿Qué es el patrimonialismo histórico en Arabia Saudita, en España, en parte en Francia y desde luego en toda Latinoamérica y por supuesto en México? El patrimonialismo es creer que los bienes públicos y que las funciones públicas del Estado se pueden usar a contentillo del presidente en turno, o del caudillo en turno, o del mesías en turno. Ese es el patrimonialismo. Entonces, el patrimonialismo político, económico, energético, cultural, religioso, social y cívico es la función central de un Estado unipersonal populista. El patrimonialismo, no perdamos de vista esta palabra, porque es un lastre histórico en los regímenes que han sido patrimonialistas desde la antigua Arabia Saudita hasta pasar por Europa y llegando a Latinoamérica, el patrimonialismo. ¿Y cuál es la otra característica de los regímenes y de los gobiernos populistas? El uso del gobierno y el uso del Estado con un toque personalista, individualista, como si el Estado y el gobierno y la nación y la república fueran propiedad privada del gobernante. Las dos son grandes equivocaciones del discurso político a través de la historia, del que ya tiene conocimiento y tiene experiencia, afortunadamente para despertar, Latinoamérica. Así es, profe. Y para esto, ¿cómo ve o cómo le llega, cómo le puede, cuál sería el sentir de México de la captura de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo va a resentir? ¿Cómo lo va a resentir el país, profe? Según su ángulo, su visión. De muchas maneras, de varias formas. De hecho, ya lo está resintiendo. Las consecuencias de la caída de Nicolás Maduro en manos del poder judicial y el poder político norteamericano son muchas. Una primera, al caer Nicolás Maduro, lo que hizo Estados Unidos, vía el Pentágono, la CIA, la DEA, la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos y la Fiscalía General de Estados Unidos, lo primero que logró fue descuadrar, el cuarteto perverso que ya habían armado y que estaba en buen desarrollo, y el cual era formado por Irán, China, Rusia y Cuba. Descuadró el cuarteto perverso y malévolo Estados Unidos. Esto poca gente lo sabe, porque carece de información, porque carece del conocimiento histórico de estos hechos. Había un cuarteto perverso, es decir, un pacto geopolítico que por su propia naturaleza es un pacto internacional o mundial, y ese pacto involucraba a la Rusia de Putin, involucraba a la China de Xi Jinping, involucraba desde luego al Irán del Ayatollah e involucraba a la Cuba de Miguel Díaz-Canel. Y ese cuarteto perverso, malévolo,
tenía mucha presencia física humana en Venezuela, y ese cuarteto perverso lo que ya tenía en desarrollo era atenazar, es decir, apropiarse indebida y arbitrariamente del petróleo de Venezuela, teniendo un títere en la presidencia, es decir, un títere como dictador que no hacía sino seguir sus dictados, los dictados de Putin, los dictados del ayatolá de Irán y los dictados de Xi Jinping en China y los dictados de Miguel Díaz-Canel. Esto explica una cosa, explica el por qué Venezuela fue el principal proveedor de petróleo de Cuba desde antes del 2013. En 2013 toma el poder en Venezuela porque así, vamos, por ensalmo dedocrático, por virtud dedocrática, o sea, del dedo, Nicolás Maduro, en 2013. Aquel señor gobernó 12 años, ya le entregaba, ya le regalaba, ya le obsequiaba petróleo a Cuba para asegurar su supervivencia como aliado estratégico en el hemisferio. Esas entregas de petróleo en tiempos de Chávez se incrementaron ahora cuando quedó a cargo de la presidencia como un dictador bis, Nicolás Maduro. Las entregas se incrementaron y se intensificaron de petróleo. Petróleo que no le pagaba Cuba a Venezuela. Al ser derrocado por la mano fuerte y por la mano determinante de Estados Unidos, al ser derrotado y derrocado Nicolás Maduro, ¿quién empezó a entregarle petróleo a Cuba gratis? Como quien le regala dulces a un niño o bombones a un niño. México. En 4 meses, entre el 2025 y lo que va del 2026, en 4 meses México le ha entregado, ahí está la cifra, la pueden ver en el Instituto Mexicano del Petróleo y la pueden ver en el INEGI y la pueden ver en las cifras recientes de la Secretaría de Hacienda de México. Poco más de 3 billones, poco más de 3 billones de dólares en barriles de petróleo le ha entregado México a Venezuela desde fines del año pasado hasta este momento. Y esos regalos, nada graciosos para los mexicanos, de petróleo a Cuba, esos regalos no se los cobra. ¿Pero por qué no se los cobra si México es un país con las finanzas públicas quebradas y un país que además requiere mayor soporte económico para financiar su desarrollo? Se lo regala por afinidad ideológica y porque México, desafortunadamente no México, pero sí el gobierno de la 4T, pues le tiene una gran simpatía y una gran estima, y yo diría que algo más, a las dictaduras. Se lleva muy bien con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que para nada es presidente, es dictador. Se llevaba muy bien con la dictadura de Venezuela, se llevaba muy bien con Hugo Chávez, el dictador, se llevaba muy bien con Irán. Es decir, México se lleva muy bien con los dictadores y los invita a actos públicos y a sus tomas de posesión. Yo lo que quisiera es que la 4T y Morena se llevaran bien con México, tuvieran solidaridad con México, tuvieran humanismo con México, tuvieran generosidad con México. Al que gobiernas es a México, no a Cuba, no a Venezuela, no a Irán, no a China y no a Rusia. Entonces yo les diría, de una manera muy franca, también muy modesta, que lo que urge es que sirvan a México, no que se estén sirviendo de México y del petróleo de México para regalárselo a dictaduras que no merecen ningún aplauso y ningún reconocimiento como mexicanos que somos. Profe, y ahora que lo agarran a esta persona, que lo empiezan a enjuiciar y toda esa onda, vota que como dice usted, el socialismo es para el pueblo, es para los que lo siguen, que ya también nos podrá decir qué tanto sí es socialismo, qué tanto no es socialismo, porque pues al fin y al cabo, en el fondo sabemos que no, y que le encuentran millonadas o toneladas en economía a esta persona, a Maduro. La idea del socialismo, que es un socialismo que se deriva desde luego del pensamiento de Carlos Marx, hecho patente y publicado
en los 3 tomos del Capital, esta obra que por una parte contiene un tomo de sociología, El Capital de Carlos Marx, publicado en 1848. El segundo tomo es de economía política. El tercer tomo del Capital de Carlos Marx es de filosofía. Y bueno, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Miseria de la... En fin, varios libros de Carlos Marx no hacen sino apuntalar su propio pensamiento marxista. Del pensamiento marxista surge la idea del socialismo de izquierda. Y el socialismo de izquierda tuvo como primer contradictor, como primer crítico revisionista a Edward Bernstein. Edward Bernstein creó el socialismo reformista o el socialismo revisionista como una plataforma de conocimiento para hacer la crítica rigurosa y puntual y cercana en el tiempo del marxismo. Así que Edward Bernstein es el pensador antípoda de Carlos Marx. Bueno, digo esto para que se entienda mejor la idea del socialismo. El socialismo marxista es un socialismo de izquierda, pero nace a partir del marxismo. Y cuando nace el marxismo, enseguida se viene una moda de creación de partidos comunistas en Europa. El central, el más exitoso de todos, fue el Partido Comunista, digamos, de la Unión Soviética, que comenzó con larvas, que comenzó con embriones, que fueron los clubs que fundaron y que le dieron forma y proyección histórica a la revolución bolchevique, la revolución soviética de 1917. Bueno, de esos clubs de bolcheviques, partidarios del marxismo de Marx, surge el Partido Comunista de la Unión Soviética, creado a partir de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Bueno, de ahí viene el socialismo de izquierda, y su experimento más acabado, más completo y más rico conceptualmente es justamente la línea de pensamiento de Lenin, el marxismo-leninismo. Junto al marxismo-leninismo hay otros ejercicios, hay otros experimentos, hay otras derivaciones ideológicas, muchas. Norberto Bobbio, un pensador de la Universidad de Turín, alcanzó a distinguir en sus investigaciones como filósofo de la Universidad de Turín, alcanzó a distinguir 17 variedades de socialismo de izquierda en el mundo. 16 variedades de socialismo de izquierda en el mundo. Bueno, estas variedades que tenemos en Latinoamérica son variedades que vienen del marxismo y del socialismo original. Quizás un poco me perdí en tu pregunta, pero vamos acotándola un poco la respuesta. El socialismo, desde Marx, ha crecido sobre la base de varios mitos. Primer mito: el socialismo va a empoderar al proletariado. El socialismo marxista, el de izquierda, va a ser del pobre artífice de su propia liberación. Falso. Cuando se consuma la revolución bolchevique en 1917 en Rusia, no llegaron a gobernar los proletarios, ni el suburbio, ni el pueblo. Llegaron a gobernar las castas burocráticas de vividores, de divulgadores del marxismo histórico, y eso fue lo que llegaron a hacer, con Lenin a la cabeza. Y luego Lenin dejó ni más ni menos que a uno de los tipos más crueles de la historia de la URSS, José Stalin. ¿José Stalin era proletario? Pues ni del cinturón, ni de la cartera menos. Ni Lenin tampoco fue proletario, es decir, no era revolución del proletariado. Lo dijo una filósofa mexicana. La revolución marxista, la revolución de izquierda, es una revolución sobre el proletariado. Eso que quede claro. Primer mito derrumbado. Segundo mito: lucha de clases. Como producto de la lucha de clases, que es el motor histórico del cambio y de la transformación, nosotros vamos a llegar al poder para eliminar cualquier huella de burguesía y generar la igualdad que el pueblo desea para comer a gusto, dormir a gusto y tener derecho a un mínimo de bienes a gusto.
que lo hagan vivir feliz. Lo primero que hace el Estado marxista es expropiar los bienes de todo mundo, eliminar la propiedad privada, eliminar el derecho a la educación privada o particular. Es decir, la lucha de clases la utilizan como un motor, no para hacer una revolución que mejore al pueblo o a los pueblos. Lo utilizan como un mecanismo revolucionario para empoderar a una oligarquía. Y esa oligarquía no es de proletarios. Esa oligarquía no viene del suburbio. Esa oligarquía no viene del pueblo bajo o del pueblo raso, no. Es una oligarquía que ha vivido la nostalgia del poder y la nostalgia de la riqueza. Y cuando llegan al poder, satisfacen y sacian su hambre de poder económico y su hambre de poder político. Entonces, esto de la lucha de clases es otra mitología de izquierda. Siguiente mitología. Una vez que lleguemos al poder, vamos a consumar una transformación de tal modo profunda, de tal modo sustancial, que todo mundo va a ser feliz en un clima de igualdad. La igualdad económica que no conoció nunca el capitalismo, ni pudo construir. Y la igualdad económica, financiera y patrimonial que nunca logró construir ningún régimen político a través de la historia, ni la monarquía, ni el capitalismo, ni los fisiócratas franceses, ni otros utopistas. Esa igualdad finalmente logra conseguirse con el marxismo en el poder, con la izquierda en el poder. Falso. No se consigue ninguna igualdad. Es decir, la igualdad no se consigue, ni se consigue combatir la pobreza quitándole dinero al rico para dárselo al pobre. ¿Sabes qué se consigue? Se consigue una ilusión de igualdad. Y esa ilusión de igualdad consiste en lo siguiente: volver a todos iguales en la pobreza y en la miseria. Y la mejor prueba de esto que estoy diciendo es que cuando llegan al poder regímenes de izquierda o populistas como el que tenemos en México, la clase alta se adelgaza, se vuelve más chiquita. Y la clase media se adelgaza de tal modo que casi desaparece. Y los que sí se vuelven mayoría abrumadora, mayoría espectacular y espantosamente grande, son la pobrería. ¿Y por qué los pobres? Se supone que buscaban la igualdad en la justicia. No buscaban ni la igualdad ni la justicia. Buscaban encaramarse sobre un pueblo de ignorantes para controlarlo, someterlo, mantenerlo reprimido y mantenerlo votando por ellos. Pero no lograron la igualdad. ¿Sabes qué lograron? Igualitarizar a todos en la miseria. Igualitarizar a todos en la pobreza. ¿Para qué? Para que dependan de tata gobierno y de papá Estado. Eso es lo que vivimos en México, es lo que vivió Venezuela, es lo que ha vivido Cuba 66 años. Y es lo que podría pasar aquí abajo, profe, a tierra firme, porque eso es lo que, si no, ahora sí que como dicen, si no ponemos nuestras barbas a remojar. O sea, que te refieres a los proyectos políticos que más suenan en esta región, en nuestra región, en nuestro país. Exactamente. Bueno, yo tendría que decir, se me olvidó decir otros mitos sobre la izquierda, pero ahorita descendemos al caso de México si quieres. Otro mito de la izquierda, perdón, es la soberanía. Soberanía alimentaria. Cuando los países gobernados por la izquierda se vuelven más dependientes desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de sus nutrientes básicos, es con regímenes de izquierda, porque no saben manejar la economía. Así que hacen de esos pueblos a los que les habían prometido que iban a defender la soberanía y la independencia, los hacen más dependientes que nada. ¿Por qué? Porque no saben manejar la economía agrícola y no saben manejar la economía como ciencia económica. Y la mejor prueba de esto es que todos los regímenes populistas han quebrado la economía de esos países. Y no estoy inventando nada, conozco la historia de la que estoy hablando. Alan García quebró Perú, presidente populista, además presidente 2 veces, y termina suicidado por escándalos de corrupción, después de que dejó la presidencia. Cuba. ¿Qué pasó con la riqueza de Cuba? Se la quedaron los Castro, se la quedaron los favoritos y los incondicionales del régimen, se la quedaron los socios corporativos
de una nueva empresa llamada Estado Castrocomunista. Entonces, ¿cuál igualdad? ¿Cuál justicia? O sea, nada de eso. Igual Venezuela. La riqueza de Venezuela, uno de los países más ricos del continente históricamente, ¿dónde quedó? Pues la riqueza de Venezuela se la quedaron, vamos a decir, 100 gentes. Me gusta para 100 gentes. 50 gentes del chavismo, de Hugo Chávez, y 50 gentes del madurismo de Nicolás Maduro. Ahí está la riqueza. La gente anda alegando últimamente, después de la caída, que cayó en buena hora, de Nicolás Maduro, anda alegando a alguna gente de izquierda, con ignorancia, hay que subrayarlo, con profunda ignorancia, que yo lamento mucho, alegando que es que Estados Unidos iba por el petróleo de Venezuela y que iba por quién sabe qué, y por quién sabe qué, y por los minerales y por la riqueza de Venezuela. La riqueza de Venezuela, o buena parte de la riqueza de Venezuela, ya se la acabaron en 25 años los chavistas y los maduristas. Lo que quede allí debe servir al desarrollo del pueblo de Venezuela, al que tanto han saqueado, al que tanto han reprimido, al que tanto daño le han hecho estas dos dictaduras, Chávez y Maduro. Entonces, ese es otro mito. Y finalmente déjame decir otro mito de la izquierda. La izquierda vive de la idea de que la justicia es justicia burguesa. Es decir, la justicia le imparte el Poder Judicial. La justicia le imparten las magistraturas en la estructura del Poder Judicial en los países. La estructura le imparten los jueces. La justicia le imparten los ministros. El derecho a la justicia, dicen ellos, debe ser un derecho popular, no un derecho burgués. Están equivocados. La justicia no tiene, ¿cómo te dijera? La justicia no tiene adjetivos ideológicos, ni sustantivos ideológicos. La justicia no es rehén de terminologías políticas. La justicia realmente universal y realmente justicia sirve a todos. No sirve solamente a los burgueses y al pueblo aparte, no. La justicia es justicia porque sirve a todos y sus normas son de aplicación general para todos, nos guste o no. Entonces lo que hacen ellos es jugar con el término de justicia, manipular y manosear el término de justicia para decir, hombre, por fin tenemos un órgano de justicia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente orientado a amar y a servir al pueblo. No, se equivocan. Si en alguna época de la historia de México no está sirviendo el Poder Judicial al pueblo de México, que somos 130 millones de habitantes, es en esta época, donde tenemos un presidente ignorante de la Suprema Corte que se llama Hugo Aguilar, que por muy oaxaqueño que sea y por muy indígena que sea, no entiende el derecho el señor, no sabe de derecho el señor, ni sabe cómo funciona una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estamos viviendo en la indefensión jurídica los mexicanos por esa reforma judicial que dejó preparada el inquilino de Palenque y que votaron los que dejó él ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, votaron por esa reforma judicial y luego se fue a elegir un poder judicial en las urnas. O sea, ¿habráse visto semejante blasfemia? ¿Habráse visto semejante estupidez en la historia? ¿Habráse visto semejante tontejez en un diseño de Estado y en un diseño de república? Eso no funciona. Bueno, la justicia nunca se alcanza en un régimen socialista de izquierda. Lo que se alcanza es una ilusión de justicia. Y la gente está contenta no porque tenga justicia, no porque tenga igualdad. La gente está contenta, malamente hay que decirlo, trágicamente hay que decirlo. La gente que esté contenta está contenta por atenida o por floja, por lo que sea, porque le dan un cheque clientelar cada 15 días o cada un mes o cada 2 meses o cada 3 meses. Madres solteras, gente de la tercera edad, jóvenes disque construyendo el futuro, que más bien están reconstruyendo el pasado, presencializando el pasado, etcétera. Es decir, por las dádivas clientelares, que son dádivas corruptoras de la conciencia cívica, por esas dádivas la gente vota por ellos, no porque tengan convicciones hondas y profundas y muy informadas, es porque reciben un cheque. Yo les diría, reciban el cheque y vayan y voten por una auténtica opción política liberadora, no sometedora y no represora, como representa esta fuerza. Así es, profe. Sí, ¿no? Y así es, profe, porque
Otro mito, también yo le agregaría otro mito ahí al socialismo actual, Sí. que Carlos Marx cuando hace el manifiesto lo hace porque veía la separación de los trabajadores y la burguesía o los dueños que él decía es que se están haciendo ricos con nuestro esfuerzo. Entonces, pero todos ellos, o el socialismo nace de que eran trabajadores de una fábrica, que eran empleados de una fábrica. Entonces, pero en el socialismo actual, ¿cuáles fábricas, profe? ¿Cuáles personas que se dicen están pues si no hay empresa, no hay industria, ¿cómo? O sea, ¿dónde está? Y lo que se han acabado ya también para terminar aquí con lo que usted dice también, profe, es de que así también empezó Venezuela cuando empieza el chavismo, empiezan las dádivas y eso fue lo que también colapsó a ese país. Contradecir el diseño de la naturaleza humana. Contradecir atropellada, atrabancada y ciegamente el diseño natural de la condición humana es lo que creo que condujo a Marx a concebir el capital y a crear el marxismo. Es decir, hay burgueses que son patrones y hay proletarios que son empleados o trabajadores manuales del campo o de la ciudad. ¿Okay? No debe haber eso según Marx. Otro mito. Desde que el hombre es hombre en la tierra, hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Y este es el diseño natural de la raza humana. Sean amarillos, sean raza de color, sean blancos, sean rubios, sean altos, sean chaparritos, sean guapos, sean feos. Es el diseño natural de la condición humana. Es una utopía esa, pero una utopía estúpida. Querer igualitarizar a la raza humana cuando es inigualitarizable la raza humana. Somos de diseño natural, somos imperfectos y somos diferentes. Únicos. Y no somos iguales nadie, somos únicos cada quien. Entonces, decir, por ejemplo, dice el PT, que todo el poder al pueblo, no. O sea, quieren hacer del pueblo el gobierno. El pueblo no puede ser gobierno nunca. El pueblo va a ser gobierno cuando se presente a alguien, se postule para una elección y se haga elegir en las urnas por popularidad, por capacidad, por competencia, porque conoce el ejercicio del poder. En ese momento, la gente que forma parte de los ciudadanos va a ser elegida y va a formar parte del gobierno en alguno de sus poderes, pero como un funcionario eventual o temporal, nada más. Ya cuando termine su función pública como funcionario legislativo, judicial o ejecutivo, ya que termine, regresa a la base no popular, regresa a la base ciudadana para volverse otra vez ciudadano. Pero el pueblo sigue siendo uno y el ejercicio del poder y del gobierno siguen siendo otros. Darle el poder al pueblo es simplemente extenderle un anzuelo para que lo muerda el pueblo y al morder ese anzuelo ya quedó ensartado en ese anzuelo y ahí le va la vida al pueblo, al morder el anzuelo. Al morder el anzuelo de la izquierda, tal como se lo ofrece, el pueblo queda preso de esa izquierda, así como ha quedado México, así como ha quedado Venezuela, así como ha quedado Cuba. Yo lo que aconsejo es no morder el anzuelo, ser ciudadanos críticos, despiertos, informados y ejercer un voto informado y responsable. Así es, profe, pues ya lo dijo también Platón, para no ser manipulados tenemos que estar estudiados, entendidos, y eso es lo que al final y al cabo nosotros queremos hacer con esas charlas, profe. Pues le agradezco el tiempo, ya lo sabe, es de mucho beneficio para nosotros, ya lo saben. Compartan este video para a quien ustedes crean que le puede gustar, le puede beneficiar. El profe está en Letra Franca, lo pueden seguir en sus redes sociales, lo pueden seguir a través de pues, su correo electrónico, su boletín en Substack. Además pueden suscribirse si nos hacen favor. Con eso permiten darle vida, garantizarle vida a este espacio donde escribimos boletines y compartimos podcasts con comentarios, con audios sobre los temas que están en boga en la semana, en el mes, ¿no? Exactamente, profe. Pues le agradezco, ya sabe que usted es invitado a las veces que usted quiera. Muchas gracias. Y pues también a ustedes que estuvieron detrás del ente, pues muchas gracias, profe.
No, el agresivo soy yo contigo y discúlpame que a veces pues me da por la incontinencia verbal, pero me gusta exponer, me gusta exponer. Así es. Pero discúlpame que consuma tanto tiempo hablando y que me disculpe el auditorio también y ojalá les resulte de interés esto que hemos compartido con ellos. Y si hay críticas, bienvenidas, o sea, bienvenidas. Así es, exactamente, somos de apertura y de mente abierta, pues para poder hacer esa dialéctica, profe. Justamente también. Porque somos demócratas. Eso. Si hay críticas y pensamientos diferentes, bienvenidos. Eso enriquece lo que estamos diciendo aquí. Así es. Gracias. Pues buena noche y hasta luego. Buena noche.